Hay recuerdos de los años 60 que para nosotros son tan claros, tan vívidos y tan cálidos que cuesta creer cuánto ha cambiado el mundo. Por aquel entonces, la infancia era algo sencillo, puro y a veces incluso mágico. Se vivía más despacio, se esperaba con más paciencia, y muchas cosas que entonces nos parecían obvias, hoy ningún niño las entendería. Sin internet, sin smartphones, sin streaming, solo momentos reales, esperas reales, vida real. Y precisamente estos pequeños hábitos, estos rituales casi olvidados, dicen más de toda una generación que cualquier libro de historia. Hoy te llevamos de viaje a esa época y te mostramos las 7 cosas de los años 60 que a los niños de hoy les parecerían cuentos de otro mundo. 1. Cuando la tele de verdad dormía por la noche. En los años 60 había un momento que todo niño conocía y que hoy sería completamente inimaginable. El instante en que la televisión se despedía, sin programas interminables, sin streaming hasta altas horas de la madrugada. En su lugar, aparecía la carta de ajuste o sonaba el himno nacional, y luego la pantalla se iba oscureciendo lentamente. Era un final de día silencioso, casi solemne, una señal de que la tranquilidad debía reinar. Para muchas familias, este apagado nocturno era casi un ritual, un respiro compartido antes de que la casa volviera a sumirse en el silencio. Los niños de hoy, que tienen una oferta ilimitada y pueden acceder a todo en cualquier momento, ya no conocerían esta sensación, el momento en que el mundo realmente se detuvo por un instante, porque la televisión simplemente dejó de emitir. 2. El arte de escribir cartas. En los años 60, una carta no era solo un trozo de papel, sino un pequeño pedazo de alma. Quien quería comunicar algo se sentaba, buscaba las palabras adecuadas, escribía con esmero y enviaba sus pensamientos en un viaje que podía durar días o incluso semanas. Para muchos jóvenes, escribir cartas era un ritual familiar, una forma silenciosa de crear cercanía, a pesar de estar lejos el uno del otro. Cada sobre llevaba un trozo de personalidad. Cada caligrafía contaba más de lo que las palabras por sí solas podían. Y la espera de una respuesta, esa mezcla de expectación y anhelo, es algo que los niños de hoy, con sus mensajes instantáneos, nunca comprenderán. Entonces, la comunicación era lenta pero profunda. Hoy es rápida, pero a menudo efímera. La carta era un espejo de la relación, un testimonio de verdadera paciencia y auténtica conexión. 3. Las fuentes de soda como el latido de la juventud. En los años 60, las fuentes de soda eran mucho más que simples mostradores donde se conseguía una bebida gaseosa. Eran puntos de encuentro vibrantes, lugares llenos de risas, conversaciones y pequeños secretos. Uno se sentaba en taburetes metálicos relucientes, observaba al soda jerk, cómo mezclaba el sirope y la soda con movimientos expertos, y por un momento se sentía parte de un pequeño mundo propio. Amigos se encontraban allí después de clase, parejas jóvenes compartían un batido, e incluso extraños entablaban conversación, simplemente porque el lugar lo propiciaba. Estas cálidas islas sociales marcaron a toda una cultura juvenil. Hoy, en una época en la que muchos encuentros son digitales y efímeros, los niños apenas pueden entender lo especial que era sentarse en un lugar donde la comunidad no se creaba, sino que se vivía de verdad. 4. El palo saltarín, pogo stick y el arte del equilibrio. Para los niños de los años 60, el palo saltarín no era solo un juguete, sino un pequeño triunfo sobre la gravedad. Una barra de metal, una plataforma para los pies y un muelle fuerte. No se necesitaba más para pasar horas al aire libre, practicando, saltando y cayéndose una y otra vez, solo para levantarse de inmediato. Cada salto era una competición consigo mismo, un momento de orgullo cuando se mantenía el equilibrio unos segundos más que el día anterior. Los niños de hoy, rodeados de juguetes de alta tecnología, apenas comprenderán cuánta alegría podía haber en algo tan sencillo. El palo saltarín era una lección sobre la perseverancia, el valor
y la pura energía de la infancia. Un recordatorio de que la felicidad a menudo surge de las cosas más simples. 5. El lechero y la magia de la madrugada. En los años 60, el lechero era una parte familiar de la vida cotidiana, casi como un silencioso compañero de la mañana. Antes de que las casas despertaran, dejaba leche fresca en pesadas botellas de cristal directamente en la puerta, a menudo aún fría del transporte, a veces con una fina capa de nata encima. Para muchas familias, este momento estaba firmemente arraigado en la rutina diaria. Abrir la puerta, meter las botellas, el suave tintineo en el pasillo. Era un servicio lleno de fiabilidad y cercanía, un trozo de conexión entre el vecindario y la vida cotidiana que hoy apenas se encuentra. Los niños de hoy, que obtienen todo en el supermercado o con un clic, no pueden entender lo especial que era saber por la mañana que alguien venía expresamente solo para empezar tu día con leche fresca. 6. El paseo dominical como una pequeña aventura. Para muchas familias de los años 60, el paseo dominical era más que una simple excursión. Era un ritual fijo, una pequeña aventura que flotaba en el ambiente durante toda la semana. Gracias a los precios baratos de la gasolina y a la creciente red de autopistas, el coche se convirtió en la puerta a un mundo lleno de descubrimientos. Se salía sin un destino fijo, se dejaba que el paisaje pasara, se paraba en miradores, se cantaba en el coche, se reía, se discutía, se soñaba. Para los niños era una sensación de libertad que hoy apenas se puede recrear, porque los viajes ya no conllevan esa simple capacidad de asombro. Entonces, bastaba un depósito lleno y un día soleado para tener la sensación de que el mundo era un poco más grande y la vida un poco más ligera. 7. Encontrar el camino con mapas de papel. Antes de que los mapas digitales y los navegadores se hicieran cargo de los viajes, orientarse era un verdadero arte. En los años 60, las familias desplegaban enormes mapas de carreteras, buscaban nombres de lugares diminutos, seguían líneas finas e intentaban comprender una ruta que solo existía en papel y la imaginación. Quien se sentaba en el asiento del copiloto no era solo un pasajero, sino también navegante, cronometrador y guía al mismo tiempo. Los niños crecían aprendiendo a reconocer puntos de referencia, a interpretar señales y a desarrollar su propio sentido de la orientación. Hoy, donde cada móvil da la respuesta antes de que se haya formulado bien la pregunta, esta paciencia y concentración parecen casi una habilidad olvidada. Pero precisamente esos momentos, perderse, encontrarse, el enigma compartido, formaban parte de las aventuras silenciosas de una época en la que el camino era tan importante como el destino. Cuando hoy miramos atrás a los años 60, queda claro que todas estas cosas eran más que simples hábitos o herramientas cotidianas. Eran la expresión de una forma de vida que era más lenta, más tangible y más humana. Cada paseo dominical, cada carta manuscrita, cada botella de leche en la puerta de casa e incluso el apagado nocturno de la televisión contaban algo sobre una época en la que la cercanía y la paciencia eran algo natural y en la que los niños aprendían experimentando en lugar de a través de pantallas. Para los niños de hoy, estos recuerdos pueden parecer extraños, casi como historias de un mundo hace mucho tiempo pasado, pero para aquellos que los vivieron, conservan una calidez que nunca se desvanece. Son las pequeñas cosas las que nos muestran cuánto ha cambiado el mundo y cuánto hemos perdido a veces sin darnos cuenta.